Hola, en esta ocasión vamos a ver el muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria. Empecemos. Actualmente nuestro grupo lo conforman Kael Yesid López Vázquez, William Nis Valentina Miquelena Fernández y quien les habla, Kilian Eduardo Coca Ruz. De la estadística podemos decir que para muchos es desconocida, para otros es un dolor de cabeza, ya que alberga, al ser una herramienta con bastante información, es la solución para muchas incógnitas. Gracias a ello, a la hora de realizar una investigación, es crucial la estadística en el desarrollo de dicha investigación. Normalmente encontramos que al realizar una investigación influyen muchos factores, como tiempo, dinero, recursos y una vasta numeración de factores en los cuales, al momento de ingresar a una base de datos, se deben cuantificar o filtrar. Por ello, la estadística facilita esta conversión de cantidades o muestras en pequeñas partes o proporciones de una población de forma efectiva. El propósito de esta evidencia es mostrar y dar un ejemplo de cómo es posible llevar un análisis mejor detallado y de forma efectiva, cómo podemos contextualizar la vida diaria del grupo de personas. También de cómo tomar una decisión a futuro. Para el desarrollo de esta evidencia se han planteado una serie de preguntas, las cuales vamos a resolver en este momento. La primera pregunta que nace sería, ¿cuál es el propósito de la estadística? Para empezar, a la estadística podemos definirla como un análisis de una determinación de información. Gracias a ello, podemos tomar acciones y decisiones con respecto a la información recopilada. Gracias a que podemos tener como ejemplo variables, hipótesis, recopilación de datos. En sí, podemos decir que el propósito de la estadística es facilitar y hacer más comprensible el manejo que se le dará a una investigación de información. Por ello, también sabemos cuál es la importancia de la estadística. Ante la demanda y el esfuerzo por la obtención de información, que es muy difícil comprenderla, sabemos eso, podemos encontrar que manipularla puede llegar a ser algo complejo. Además de que hay que tener cierta imparcialidad. Por ello, la importancia de la estadística nos delimita la necesidad de contar con una orientación en cómo navegar ante grandes cantidades de información. También encontramos qué diferencia hay entre la población y la muestra. Para empezar o para tener en cuenta, dentro de la estadística sabemos que la población es un conjunto de todos los elementos, como por ejemplo, cuántos aprendices tiene el SENA y por qué escogieron estudiar cierto tecnólogo o técnico o cierto programa o por qué les gustó. Si empezáramos a preguntar a todos y cada uno de ellos, muchos no tendrían tiempo para hacer la respuesta o darnos la respuesta o decirnos por qué le gustó o simplemente si hiciéramos una convocatoria, básicamente muy pocos asistirían. Para ello existe la muestra. Actualmente la muestra es un subconjunto de la población, o sea, es una pequeña cantidad de personas o de elementos que vamos a tomar de esa población a la cual variándonos los requisitos, vamos a lograr hacer esas preguntas y llegando a conclusiones muy útiles. Así respondiendo las preguntas del por qué escogieron, cuántos escogieron, qué les gustó y por ello la muestra es muy importante en la población y en la estadística. Bueno,
Continuando con las preguntas, la primera sería, ¿cuál es el propósito de la estadística descriptiva? En la estadística descriptiva, sabemos que nos permite comunicar datos numéricos de una manera más organizada, basándonos en diferentes tipos de análisis. Su propósito es básicamente reunir de forma organizada todos los datos de una muestra, como por ejemplo nos podemos basar en la cantidad de alumnos de graduados de un salón en específico, de grado 11 de una institución en específico. Aquí podemos saber cuántos alumnos se graduaron, quiénes se graduaron con honores y por el contrario también podemos saber a quién le costó graduarse o como por ejemplo, quién no se graduó. La estadística descriptiva nos ayuda a saber esos componentes de forma organizada, quiénes, cómo, cuándo y dónde se gradúan. También tenemos que cuál es el propósito de la estadística diferencial. Aquí vamos a hacer una pausa y primero tenemos que comprender los componentes de la vasta información que componen la estadística inferencial. Entre ellos podemos saber que pueden hacer una predicción de la muestra, una generalización de ella y también una comparación o una descripción. Como por ejemplo, podemos tomar cuántos aspirantes a una vacante laboral impactan a una compañía o a una empresa. A través de la estadística inferencial, en las empresas pueden saber y comparar los grupos nuevos de capacitación o de aspirantes, cuántos van a entrar, cuántos van a continuar o inclusive predecir que ya después de firmar un contrato, quiénes se retirarán o quiénes no pasarán un periodo de prueba. Así, también podemos saber que darán un nivel bajo, medio o inclusive continuarán con la compañía. Esa es básicamente la estadística inferencial resumida. Bueno, actualmente estamos viendo la participación que tiene cada sector en el uso de una herramienta en Internet. Aquí encontramos rápidamente que dentro de todos estos sectores tenemos una gran participación en tres situaciones importantes. La primera es en el tema de que tienen que tener un dominio propio. En este caso vemos que al tener un dominio propio, muchos de los sectores empresariales tienen un ahorro, ya que en este caso no están pagando a un tercero otra cantidad de dinero. Así los recursos se pueden invertir más en un proyecto propio. También encontramos que el correo, los dominios de terceros, en este caso muy pocas compañías lo utilizan. Sin embargo, esto es una forma pues de contar con unos recursos más abultados o pues de que están haciendo una dependencia directamente de otra compañía. También encontramos que la mayoría de compañías en Colombia con participación en lo que tiene que ver con blogs o lo que son redes sociales o digamos que cuenten en un estado en un directorio virtual, su participación, la verdad, baja mucho, teniendo en cuenta en este caso que pues tal vez su target puede ser un poco más bajo. Sin embargo, la mayoría de las empresas que si adentramos más a esto son empresas del Estado, básicamente las particulares o empresas independientes, básicamente tienen que tener ciertas cantidades o cualificaciones, encontrando que en lo que tiene que ver con plataformas de análisis y bases de datos, siempre encontramos la mayor participación en la mayoría de situaciones. Lo mismo en viajes, tratamiento de datos, redes sociales o entretenimiento. Y aquí en el país, para ser exactos, una gran participación que al grupo nos pareció bastante importantes en el tema del alojamiento y alquiler de vivienda. Bueno, teniendo en cuenta la tabla anterior, pues nosotros, si estamos pensando en el desarrollo de páginas como negocio, ¿qué sectores vamos a seleccionar para ofrecer servicios y cuál es el por qué? Básicamente nosotros nos basamos en los números
de ciertos sectores para ofrecer nuestros servicios directamente en el desarrollo de sistemas informáticos de procesamiento de datos, las telecomunicaciones. Estos dos inicialmente porque en el desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos, actualmente hay que tener que el análisis de datos como las participaciones varían. Así se puede predecir el futuro en donde cada participación en desarrollos informáticos o procesamientos serán esenciales para cualquier labor. Haciendo un ejemplo de esto, podemos no irnos muy atrás directamente para el año 2020 sobre la pandemia en donde pues muchos no tenían el tema de la virtualidad y todas las empresas no tenían que dejar de facturar o generar ingresos y por ello generaron nuevos datos de información, desarrollo de sistemas en los cuales pues a modo de virtualidad podían seguir generando ganancias y pues básicamente ese sería el primer punto. El segundo punto de las telecomunicaciones, sabemos que a partir de tiempos inmemoriales pues el ser humano siempre tuvo el afán de mejorar la comunicación. En este caso, en el presente los medios de telecomunicación son la base fundamental en este caso, de la cultura, de muchos factores. Por ejemplo, en el estudio, el tema de la virtualidad y el contacto con personas que ni siquiera están en nuestra misma ciudad. Gracias a ello se pueden eventualmente generar páginas que permitan una mayor contactabilidad y en este caso más fijación en ello. Otros tres sectores en los cuales nos gustaría mostrar nuestros servicios, ofrecerlos, sería el empleo, la seguridad privada y los servicios y edificios, agencias de viajes, actividades inmobiliarias y de alquiler. En el empleo, seguridad privada y servicios a edificios, nos basamos es que actualmente el mundo y en general cada ser humano, a medida que desarrolla su conciencia y después de que adquiere una responsabilidad, se plantea varias preguntas. ¿Qué haré? ¿Cómo protejo lo que me rodea? ¿Qué dependencias tengo? ¿O dónde viviré? Básicamente, la conclusión de trabajar en la forma de facilitar y resolver estas preguntas es una forma de empleabilidad. ¿Eso qué quiere decir? A medida que aumenta la tasa de población, la tasa de empleo tiende a disminuir. Es por ello que tenemos que hacer algo o mostrar algo o alguna página para que podamos mejorar esa tasa de empleo. En la seguridad privada, muchos sabemos que tenemos o algunas situaciones de la entidad pública no pueden cubrir o suplantar básicamente lo nuestro. Es por ello que existen terceros los cuales pueden proporcionar una mayor seguridad. Y en el caso de los servicios a edificios, sabemos que en el auge de la construcción y de la población, pues a medida que entre más se construya, más edificios habrán. Es un tema de pensamiento a futuro. En las agencias de viajes, la historia nos ha mostrado que la curiosidad humana por conocer nuevos lugares, siempre mostrando lo mejor de nuevas experiencias. Por ello, una página que haga una interacción directamente con el cliente y justo con la agencia de viajes, mostrando lugares inimaginables, haciendo tener esa sensación de que el prospecto o el cliente se encuentre directamente con esa situación y poniéndolo en prospección a estar y poder contratar, sería mejor y dando una confiabilidad directamente a nuevos clientes entre compañía y prospectos. En las actividades inmobiliarias y de alquiler, sabemos que actualmente, a medida que avanza el tiempo, la mayoría de personas buscan maneras rápidas y efectivas
o eficaces de cómo encontrar o dónde hablar sobre la relación fácil, costo, beneficio, que resulta ser un margen de ganancias entre propietario y arrendador. Por ello, básicamente, nacieron las inmobiliarias porque los propietarios realmente son personas o que están muy ocupadas o que simplemente han tenido muy malas experiencias. Por ello nos encantaría resolver ese tema y hacer algo mucho más fácil, sin necesidad de contar con un tercero. En la siguiente tabla podemos encontrar la distribución de empresas que cuentan o tienen página propia. Aquí podemos encontrar que la mayoría de sectores tienen una gran participación, encontrando picos como por ejemplo en correo y almacenamiento, desarrollo de sistemas informáticos, empleo, seguridad privada y servicios a edificios. Encontramos también algunas bajas, sin embargo, el nivel de participación siempre varía y se mantiene. A esto podemos hacer un corto o breve análisis, lo cual significaría que el tener una página propia permite una mayor conexión entre posibles prospectos o clientes a una mayor diferenciación, como por ejemplo hacer ahorros en actualizaciones y hacer una mejor o eficaz propuesta. Para esta tabla encontramos que en la distribución de empresas que usan las redes sociales, la participación tiende a bajar un poco con respecto a la tabla anterior. Sin embargo, encontramos que picos altos en lo que tiene que ver, y cabe la pena aclarar, que en programas de televisión, en alojamiento, juegos de azar, tal cual, pues en este caso, a través de esto, tenemos una mayor participación, teniendo entendido que hacen un esfuerzo para que el público de una forma atrayente interactúe más directamente con las páginas. Así encontramos que las redes sociales pues, son un gran medio de participación para no solamente estas empresas, sino para todos los sectores, ya que pues al final, simplemente con abrir un avatar, pueden encontrar una interacción con uno o muchos internautas de ciertas redes sociales. Es por ello que básicamente las redes sociales actualmente se han convertido en uno de los puntos foco de gran impacto actualmente en el tema de inversión. En esta tabla, haciendo una comparación con las dos anteriores, encontramos que la disminución de participación de las empresas que tienen un blog ha disminuido bastante y encontramos diferentes sectores. Básicamente, aquí encontramos, o pues para darnos un punto a entender, tenemos en cuenta que un blog es un sitio web personal, o pues en este caso con dominio de alguna entidad. Teniendo en cuenta, pues este blog normalmente suele actualizarse con cierto tiempo. Aquí nos damos en cuenta que lo que es la educación privada y el servicio de ediciones son los que tienen los picos más altos. En temas de salud privada o servicio de salud humana privada tiende a bajar un poco. Esto pues para empezar hay que hacer una contextualización. Normalmente en el tema de la educación privada son muchos los que intentan mostrar desde un punto de vista a terceros cómo ha sido su experiencia con el sector. En el tema de la edición, cómo enseñarle o darle trucos a otros para poder realizar un mejor ejercicio. Es por ello que pues básicamente aquí en el sitio web, haciendo un análisis, básicamente hasta que sea una contratación, sea una persona dedicada a hacer eso, básicamente los blogs tienden a dejar de actualizarse por información continua o por falta de información o interacciones. Como resultados obtenidos y aprendizajes principales,
tenemos en cuenta que el resultado es que dentro de la estadística y el análisis arroja como fiabilidad en algunos sectores en donde pues hacen una implementación más grande y que muestran mayores resultados en la implementación o diseño de software. También sabemos que el principal aprendizaje que nos deja esta investigación es que para sacar una muestra se ejercen diferentes factores y un gran esfuerzo para limpiar estos datos para que a la hora de mostrarlos sean mucho más efectivos y pues fáciles de leer. Así pues, hemos llegado al final de esta presentación. Agradecemos a los colaboradores, en este caso a Kael, a Valentina, por haber ayudado a compartir esto. Les agradece quien está presentando, Kilian Koch. Hasta una próxima.